El precio no es más que información, el precio es el mensajero. Los precios no pueden ser nunca la razón del problema. La evolución del precio no es más que el resultado de la evolución de la oferta y de la demanda. Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a analizar el efecto real de la limitación de los precios del alquiler en el mercado de las viviendas. Últimamente hemos hablado mucho sobre el efecto que puede tener la nueva ley de vivienda en el mercado, pero yo me pregunto, ¿realmente va a tener todos los efectos tan dramáticos que estamos anticipando? ¿O es sencillamente una pataleta por parte de una parte del mercado? Y lo más importante, ¿realmente los más perjudicados serán los inquilinos? No se me ocurre mejor forma de averiguarlo que trasladarnos a aquellas ciudades donde ya se han aplicado este tipo de medidas y ver los efectos reales que han producido. Antes de continuar, si te gustan las inversiones inmobiliarias, vete a vivirderrentas.net y suscríbete a mi newsletter porque vas a recibir gratuitamente mi libro en el que te cuento cómo invertir en inmuebles con éxito. Ahora sí, nos vamos con el vídeo de hoy. Los números hablan y ya sabes que el dato mata al relato. Así que hoy quiero ver si realmente la aplicación de las limitaciones del precio del alquiler tienen un efecto tan devastador como algunos estamos prediciendo. Si quieres ampliar el contenido que vamos a ver en este vídeo, hace más de un año escribí un artículo en el que analizaba en detalle los efectos de la limitación del precio del alquiler. Te dejo el enlace a ese artículo en la descripción del vídeo. Quiero que quede claro, antes de adentrarnos en el análisis que vamos a hacer hoy, que nadie quiere negar que existe un problema en el mercado del alquiler. Lo que queremos ver es si realmente la solución pasa por las medidas que se han propuesto. Como veremos a continuación, el mercado del alquiler está a expensas de unas leyes que están muy por encima de lo que nosotros podamos llegar a controlar. Estoy hablando de la oferta y de la demanda. Si la demanda aumenta, pero la oferta no lo hace, los precios suben. Si en cambio la oferta se incrementa, pero la demanda no lo hace, los precios tenderán a bajar. Es fácil, de primero de economía. Si limitamos el precio sin más, lo que estamos haciendo es matar al mensajero sin apenas analizar el mensaje que nos está transmitiendo. La oferta y la demanda son variables que se mueven como el viento o el agua. Podemos tratar de controlarlas durante un tiempo, pero a la larga tenderán a seguir su propio curso. Que hay un problema de acceso a la vivienda es innegable, pero es un problema de oferta. En algunas ciudades con más de 100.000 habitantes apenas hay oferta de alquiler. Por ejemplo, en Girona, donde tienen más de 100.000 habitantes, apenas hay 100 viviendas ahora mismo ofreciéndose en alquiler. O otro caso podría ser Vitoria, donde tienen más de 200.000 habitantes y apenas hay 200 viviendas en oferta. Para que os hagáis una idea de la magnitud del problema, en Vitoria hay más de 3.000 viviendas en venta. Vemos totalmente una descorrelación entre la oferta que hay en alquiler y la oferta que hay a la venta. Y estos casos no son para nada aislados. Esta misma dinámica se repite en prácticamente todas las ciudades de España, pero no solo en España. Fuera de España, en muchos países está ocurriendo algo similar. Cada vez más gente decide irse de alquiler, pero la oferta de vivienda no acompaña esta tendencia. Entonces, parece lógico, si tenemos un problema de que cada vez hay más demanda, pero la oferta no acompaña, las medidas deberían de ir en la dirección de incrementar la oferta. Al finalizar el vídeo te daré algunas propuestas que yo mismo tengo para dinamizar este mercado y poder controlar así los precios para que no haya tanta tensión en los mismos. De hecho, muchas de las medidas de la nueva ley de vivienda van justamente en el sentido opuesto y lo que van a hacer va a ser disminuir todavía más la oferta que hay actualmente de viviendas de alquiler, lo cual puede ser desastroso. Pero veamos qué es lo que ha ocurrido en otras ciudades y saquemos conclusiones en base a los datos reales. Analicemos primero el caso de Alemania. En 2015 decidieron limitar el precio del alquiler en aquellas áreas que consideraron tensionadas. ¿Os suena, verdad? Y en Berlín, donde el problema era todavía peor, decidieron aplicar medidas todavía más estrictas. En general, consiguieron una moderación de los precios. Sin embargo, la oferta de alquiler cayó drásticamente. En Berlín en concreto se ha reducido la oferta de alquiler en más de un 50%. Por contra, en Berlín
En aquellas zonas que no estaban reguladas, su demanda se ha disparado y con ello también los precios. Además, en 2021 el Tribunal Constitucional de Alemania decidió tumbar esta ley del límite de alquiler. Sin embargo, las consecuencias en este periodo de tiempo han sido fulminantes y las conclusiones que podemos sacar son muy claras. En medios de comunicación y en redes sociales hemos podido ver muchas imágenes de gente haciendo largas colas para conseguir una vivienda que se ponía en alquiler. Vayamos ahora a Suecia, un mercado que está regulado desde después de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, han conseguido que los precios se mantengan por debajo de los niveles marcados. Por otro lado, como siempre donde se aplican este tipo de medidas, se han producido grandes ineficiencias en el mercado y además unos efectos sociales no deseados. En el 93% de los municipios suecos hay déficit de vivienda. Se acumulan las solicitudes de acceso a la vivienda social con largas listas de espera en todo el país. En Estocolmo se estima una oferta de 27.000 viviendas en alquiler y una lista de espera de 670.000 personas. De hecho, se calcula una espera estimada de 13 años para conseguir una vivienda. En Suecia, de hecho, para solucionar este problema que cada vez es más grande, han buscado soluciones que todavía han empeorado más el problema. Por ejemplo, el Estado ha decidido vender vivienda pública para destinar esos fondos a construir nueva vivienda. El resultado no ha podido ser peor. Ha caído drásticamente la oferta de vivienda y el ritmo de nuevas construcciones no ha acompañado a esa caída. Estiman una caída del parque de viviendas de 180.000, mientras que el ritmo de nueva construcción se sitúa en 10.000 nuevas viviendas anuales. Pero lo peor de todo esto es que los más vulnerables son los que peor salen parados. Los jóvenes no tienen acceso a las viviendas mejor ubicadas que se reservan para los mejores perfiles económicos. Y por supuesto, ha habido un fuerte incremento de la economía sumergida. Muchos inquilinos prefieren pagar una parte del alquiler en B a cambio de saltarse las infinitas colas que hay para acceder a una vivienda. ¿En serio esto es lo que queremos para nuestro país? Veamos ahora el caso de Nueva York, que es un caso también muy interesante. En los años 70 ya se implementaron las limitaciones de los precios del alquiler ante el sobrecalentamiento que estaba sufriendo el mercado inmobiliario. Sin embargo, sorpresa, esto llevó a unos efectos totalmente indeseados. Disminución de la calidad del mantenimiento de las viviendas, ya que los propietarios no podían seguir invirtiendo en mantener esas viviendas. Al ser la vivienda más económica, los mismos inquilinos decidían ocupar viviendas más grandes porque se lo podían permitir. Y esto reducía el espacio para nuevos inquilinos. Además, cayó drásticamente la movilidad de los inquilinos. Nadie, una vez conseguía una vivienda, quería perder ese chollo. Además, hubo una fuerte caída de la oferta de viviendas en alquiler, ya que muchos propietarios decidieron retirar las viviendas del mercado o cambiarlas de modalidad de alquiler. Viajemos ahora a una ciudad mucho más cercana, viajemos a París. Entre 2010 y 2019 se han aplicado distintas leyes de limitación del precio en alquiler, si bien entre medio la justicia ha tumbado alguna de ellas. Esto, de nuevo, ha llevado a una escasez de oferta de viviendas y también a un empeoramiento del mantenimiento, ya que muchos propietarios no podían seguir invirtiendo en esas viviendas. Además, hubo un aumento del mercado negro, ya que muchos inquilinos preferían pagar de más en ese mercado para poder acceder a esas viviendas que escapaban de la regulación. Como conclusión, vemos como en París efectivamente han podido controlar relativamente el precio, pero la oferta ha caído totalmente. El mercado se lo han cargado. Y ahora no nos vamos a desplazar, nos quedamos en Barcelona, un caso mucho más cercano y que además también hemos experimentado en los últimos años. En Cataluña, en 2019, con un mercado de la vivienda sobrecalentado, la Generalitat decidió intervenir el mercado limitando los precios de alquiler. De nuevo, se decidió atacar al precio sin analizar lo que estaba ocasionando ese problema ni aplicar nuevas medidas que incrementaran la oferta de vivienda. Como era de esperar, la oferta cayó drásticamente, ya que muchos propietarios decidieron quitar sus viviendas de alquiler y además muchos decidieron mutar la vivienda y destinarla a alquiler turístico. La disminución de la oferta hizo que los precios subieran, como ahora veremos, y además también produjo la gentrificación de los barrios más pobres. En concreto, hay un estudio de ESADE que muestra cómo efectivamente consiguieron controlar los precios, de hecho, alrededor de un 5%, pero esto solo ocurrió en las viviendas más caras. ¿Y qué ocurrió con las baratas? Pues que estas subieron de precio, ya que tendieron a subir su precio hasta el techo máximo que les imponía el índice de referencia. De este modo, la norma tuvo un efecto contrario al buscado. Las viviendas económicas, aquellas a las que podía acceder la gente con menos
menos recursos subieron de precio y por el contrario, aquellas viviendas más caras tendieron a bajar ligeramente. En concreto, según este estudio, las viviendas con precios muy bajos en zonas con limitación del precio subieron un 12,7%, mientras que en las zonas con alquileres muy altos cayeron un 3%. El caso de Barcelona es muy interesante porque podemos compararlo con Madrid, dos mercados muy dinámicos, pero uno de ellos regulado y el otro no. Esta comparativa nos permite ver cómo los precios de alquiler ya estaban cayendo previamente a aplicar la limitación de precios, incluso a tasas más elevadas en Barcelona que en Madrid. Sin embargo, tras la aplicación de la ley en marzo de 2022, las tasas de incremento del precio en Barcelona ya se situaban en el 10% frente al 2,5% que lo hacían en Madrid. Finalmente, el experimento catalán terminó en 2022 cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta norma. Como te imaginarás, podríamos continuar viendo muchos más casos alrededor del mundo. Por ejemplo, un caso muy especial es el de Argentina. En este país se han aplicado limitaciones del precio de alquiler en múltiples ocasiones a lo largo de toda su historia. Sin embargo, como en otros países, como hemos visto, estas limitaciones han tenido un efecto negativo en el mercado del alquiler. A corto plazo se produjo un control de los precios. Sin embargo, hubo una caída drástica de la oferta y además el mantenimiento de esas viviendas también cayó en picado. Como estamos viendo y seguramente estáis deduciendo, es importante aplicar medidas más sostenibles y eficaces a lo largo del tiempo si es lo que queremos controlar el precio del alquiler sin ocasionar ninguna tensión real en ese mercado. De hecho, si me conoces, soy más de mirar hacia adelante, buscar soluciones que quejarme de los problemas. Así que ahora voy a proponerte algunas ideas que a mí me parecen mucho más razonables si queremos aplicar controles del precio, pero a la vez conseguir un incremento de la oferta de vivienda. En primer lugar, incrementar la seguridad jurídica de los propietarios. Estamos hablando tanto ante impagos como ante ocupación. El hecho de que haya un mayor riesgo en esos propietarios que deciden alquilar su vivienda hace que deban aplicar una prima de riesgo, como se conoce en economía, a esos alquileres. De hecho, ese mayor riesgo hace que el alquiler automáticamente tenga que ser superior. En la medida que esos propietarios tengan mayor seguridad jurídica, podrán verse capacitados para disminuir el precio, en parte porque su seguridad será de que van a poder seguir cobrando en el momento que alguien deja de pagar. Ellos cobrarán porque esa persona o bien se irá de esa vivienda inmediatamente o bien será el Estado quien cubrirá ese coste, que sería otra opción. Y lo mismo con la ocupación. El hecho de tener el riesgo que asumir que te puedan ocupar la vivienda y la tengas durante un tiempo sin poder disponer de ella, hace que cuando alquiles la vivienda tengas que alquilarla por encima del precio para cubrir ese potencial riesgo. Así que incrementar la seguridad jurídica sería un muy buen camino para contener los precios sin tener que intervenir el mercado. Otra medida, la segunda que yo te planteo, es incentivar a los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler de larga estancia. Esto es algo que ya hemos visto a lo largo de los últimos años con incentivos fiscales. De hecho, ahora mismo hay un incentivo del 60% para que esos particulares pongan sus viviendas en alquiler, pero la historia, si nos remontamos hacia atrás, hubo incluso en alguna época en el que el incentivo era de hasta el 100%. Si queremos, podemos poner un rango de esos incentivos como se ha propuesto en los últimos años en función del descuento que quiera aplicar ese propietario al inquilino, pueda tener incluso una mayor bonificación. Esa medida me parece que va encaminada a incrementar también la oferta de vivienda. De hecho, tenemos el caso de Singapur, donde se han aplicado estas medidas fiscales para aquellos propietarios que quieren destinar su vivienda a alquiler asequible. Con esta medida en Singapur han conseguido que el número de viviendas en propiedad haya disminuido, en propiedad vacías, y el número de viviendas de alquiler sostenible ha mejorado mucho. La tercera medida que yo propondría es construir vivienda pública. La construcción de viviendas sociales financiadas por el gobierno y destinadas a las personas con menos recursos es una medida efectiva para mejorar el acceso a la vivienda y reducir los precios del alquiler. De hecho, un ejemplo sería Viena, en Austria, donde más del 60% de las viviendas son propiedad del gobierno y están destinadas a alquiler social. Gracias a esto, los precios de alquiler de la vivienda en Viena son cuantiosamente más económicas comparadas con otras ciudades europeas. De hecho, acompañando el anuncio de la nueva ley de vivienda, Sánchez anunció también a bombo y platillo una medida de añadir más de 50.000 viviendas al parque de vivienda social, lo cual iría en este sentido, como estaba diciendo, aunque parece ser que los expertos están criticando este plan por ser totalmente inalcanzable. De hecho, en los últimos años se han prometido cientos de miles de viviendas sociales, pero ninguna de ellas se ha llevado a cabo, por lo cual parece más una medida, un anuncio buscando votos a corto plazo que una
una medida que busque realmente solucionar el problema de la vivienda. Estos son algunos ejemplos de cómo podríamos incentivar el incremento de oferta de vivienda, pero cada caso, cada país, cada ciudad debe analizar su situación concreta y en la mayoría de los casos no solo una medida solucionará el problema, sino es una combinación de todas estas medidas que hemos hablado las que realmente puedan mitigar el problema del alquiler. Como conclusión, hemos visto cómo el gobierno está intentando trasladar el problema a los propietarios y esto realmente lo que está ocasionando es un problema tanto a inquilinos como a propietarios, cuando el gobierno debería asumir su responsabilidad de proveer mayor cantidad de vivienda, incrementar ese mercado con vivienda social o incentivando que esos propietarios incrementen la oferta de vivienda. Limitar sencillamente el precio de alquiler sin promover ninguna otra medida que incremente la oferta es receta para el desastre. En todos los casos que hemos analizado, tras una política de limitación del precio, se ha visto una disminución muy fuerte de la oferta de vivienda, aparición de economía sumergida alrededor de los alquileres, los inquilinos permanecen más tiempo en las viviendas al no querer perderla de cara a futuro, se discrimina a los más vulnerables ya que se beneficia a aquellos inquilinos con mejor poder adquisitivo. Existe una falta de mantenimiento en las viviendas y finalmente una subida de los precios de aquellas viviendas que no están sujetas al control y de aquellos que sí que están sujetos pero están por debajo del índice, acercándole a esa limitación máxima que aplica la ley. Como vemos, si los precios suben es porque hay una demanda superior a la oferta existente. Si vemos que la nueva regulación, esta limitación del precio, lo que va a hacer va a ser reducir todavía más la oferta, estamos creando un polvorín que no sabemos ni por dónde nos vendrá el día que explote. El dinero es cobarde y los inversores, ese mando que dirige el dinero, prefiere invertir en mercados con una regulación predecible y favorable a sus intereses. En ausencia de ello, harán su maleta y se irán a otro lado. Como todo conflicto, la buena solución pasará por alinear los intereses de todos los agentes implicados. Porque o bien optamos por un modelo en el que Papá Estado nos provee de todo lo que necesitemos, y ojo, porque ya sabemos cómo termina eso, o bien entendemos que todos los agentes, sociedad e inversores son necesarios para que la rueda gire. Me gustaría que la información que he compartido en este vídeo llegue a las manos de quien debe llegar. Nadie quiere un mercado del alquiler roto y eso pasa por aplicar medidas que sean realmente efectivas y mirar más allá de las próximas elecciones. Como siempre, si te ha gustado, acuérdate de suscribirte en vivirderentas.net para recibir mucho más contenido de valor y de paso te llevas mi libro de regalo. Y por supuesto, dale a me gusta a este vídeo si te ha gustado mi trabajo y además suscríbete en mi canal.